poder hacer el inicio de la transcripción. Y aquí está, es el auge, que es en este caso el codón, que se ensambla con el anticodón del ADN, que es TAC, que es timina, adenina y citosina. Y así hasta que llegue a la terminación. Cuando sale, cada uno de los tripletes pues va a formar en este caso aminoácidos como la metionina, isoleucina y la serina, como ejemplos. Pero cuando sale en forma inmadura. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa en este caso que tiene los intrones, que esos no le van a servir para nada, entonces los tiene que cortar. ¿Y se acuerdan que hice la analogía con una blusa o camisa que la ensamblamos imaginariamente, pero cuando la estábamos revisando tenía varios hilos por ahí colgando? Entonces los cortamos porque pues esos hilos no tienen que ver con la estructura de la camisa. Igual aquí se cortan los intrones, ¿sí? Y cuando se cortan ya pasa a ser una cadena de armadura. Tiene exactamente lo que sí le va a servir bueno, aquí están los intrones cortados, pero tiene exactamente lo que sí le va a servir, que es esta parte. Aquí, por ejemplo, la parte que es exón que no cortó, empieza con adenina, uracilo, guanina. Adenina, uracilo y guanina. ¿Sí? Y aquí la última parte, el último exón que no cortó, va a ser uracilo, adenina, adenina. Uracilo, adenina, adenina. Entonces cortó los intrones. Aquí están los intrones que cortó. Queda la cadena madura, que es la que sí le va a servir para poder, en este caso, transcribir. Bueno, entonces quedó claro que los intrones no dan información para codificar los aminoácidos. Codificar significa hacer aminoácidos o acomodar los aminoácidos para formar las proteínas. No sé si de esto de los intrones y de los exones tengan alguna pregunta. No, maestra. ¿No? Bueno. Ahora sí vamos a ver todo el apunte que hice aquí. Y con esos antecedentes pues va a quedar claro. Bueno, ya vimos que en este caso el operón está formado por un conjunto de genes que es promotor, operador, estructural y regulador. Pero básicamente lo del operón es el promotor, operador y estructural, que son genes que están juntos. El regulador va aparte. Aquí dice el operón formado por genes que permiten la regulación, ¿sí? ¿Con ayuda de quién? De los genes estructurales, que son los que básicamente van a formar o a sintetizar las enzimas. El promotor es una región del ADN con unas características especiales que determina el punto en que el ARN mensajero, ¿sí?, que se sintetizó por la polimerasa 2, comienza a transcribir. Y aquí ya vimos que aquí está los codones del mensajero y el anticodón es que es el del ADN. El operador permite la activación o desactivación del promotor. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Aquí tenemos en este caso el operón, que está formado por el gen operador, el promotor y los genes estructurales. Estos tres genes estructurales es en base a la lactosa, pero puede ser que a lo mejor haya un operón que no sea para la lactosa, que contenga los genes que van en este caso, por ejemplo, a degradar el triptófano. Entonces puede ser que los genes estructurales el número cambien. Pueden ser menos o más, eso va a depender, pero en caso de la lactosa van a ser 3. Ahora, aquí están los 3. El operador, ¿sí? El operador aquí dice la región que señala el inicio de la transcripción. Aquí está. Entonces nos va a señalar el inicio, pero se va a iniciar siempre y cuando lo permite el gen regulador. ¿Cuándo lo va a permitir? Por ejemplo,
Si en el medio, y creo que esto se los dije, pero se los vuelvo a mencionar, si en el medio, en la célula procariota, existe lactosa, entonces el gen regulador se va a unir al operador para reprimir. ¿Pero qué va a reprimir? Va a reprimir el que no se formen enzimas para glucosa, sino que se formen enzimas para lactosa, porque la lactosa es la que hay. A la inversa, hay glucosa, pero no hay lactosa. Entonces el gen regulador se une al operador, pero para no producir enzimas para lactosa, porque no hay lactosa, tiene que producir enzimas para la glucosa. Entonces el gen regulador es el que va a reprimir cuando sea necesario. Y si no reprime, entonces inmediatamente empieza a trabajar el promotor, que busca el inicio donde se va a transcribir, se empieza a transcribir y con esa información y ayuda del RNA ribosomal de transferencia en los ribosomas, ¿sí? Se van a formar precisamente las enzimas que van a permitir degradar a la lactosa. Ahora, los 3 tipos de ARN, ¿sí?, que se sintetizan en los ribosomas, ¿sí?, van a cumplir una función específica. El principal es el mensajero, porque es el que se va a acercar al ADN para transcribir. Aquí dice que copia la información del ADN y esta información la va a pasar a un lenguaje en este caso. ¿Se acuerdan que hace rato mencionamos que el ARN mensajero cuando sale inmaduro? Entonces ahí va a tener tripletes que no van a decir nada, que no le sirven, los corta. Y cuando ya le quita los intrones, entonces ya es un lenguaje, en este caso, que sí va a poder entender tanto el ribosomal como el de transferencia. El ribosomal fija y ensambla al ARN mensajero, ¿qué? Pues precisamente la información para que junto con el de transferencia se puedan, en este caso, transferir los aminoácidos que van a formar a las proteínas. Ahora, estos 3 tipos de ARN se van a sintetizar en los ribosomas, pero con ayuda de las polimerasas, que son 3. Por ejemplo, la polimerasa 1, hasta para formar los 3 tipos de ARN, también se necesitan, en este caso, enzimas. Entonces ahí también va a actuar el operón. Polimerasa 1 va a sintetizar al ARN ribosomal, que es el que transcribe la información para generar o formar el ribosomal. La 2 transcribe información para generar o formar al mensajero. La 3 transcribe la información para generar el de transferencia. Entonces, para que se formen estos 3 en los ribosomas se necesita de estas enzimas, y que son básicamente 3. Ya vimos en este caso que dentro de los genes dentro de los genes operones está el promotor. Entonces el promotor ya mencionamos que va a buscar un sitio para poder, en este caso, iniciar la transcripción, y tiene un tipo de terminación. Aquí están, por ejemplo, en la región codificadora, que es la que va a dar la información, lo que va a transcribir. Estos son los tripletes en el ADN que permiten ensamblarse a los codones que va, en este caso, ensamblar el mensajero. Y aquí está la terminación. Dice, en el promotor, en una porción del ADN situada al principio del gen, para reconocer una secuencia pequeña de bases nitrogenadas que no se transcriben, y por ejemplo las que no se pueden transcribir son, por ejemplo, estos 2 tripletes. Esos 2 tripletes que están formados por timina, adenina, timina y 3 adeninas, dice, no se transcriben. Y son estos, conocida como caja Tata. Entonces la caja Tata, que está formado por estas 6 bases nitrogenadas, que esas 6 bases nitrogenadas forman 2 aminoácidos. Recuerden que cada triplete es un aminoácido. Entonces aquí tiene el primer aminoácido formado por timina, adenina, timina. El segundo por 3 adeninas. Entonces esta es la caja de Tata.
que solo sirve como señal para identificar el sitio donde se inicia la transcripción. Quiere decir que junto a estos puede estar este triplete o este, que es el que va a permitir en este caso que se inicie la transcripción. A ver, hasta ahí vamos bien con la caja de Tata. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que es la caja de Tata. ¿Sí? Está conformada por seis bases nitrogenadas que conforman 2 aminoácidos. Ahora, una vez que ya se encuentra el sitio de inicio, como dice aquí, es la parte del gen que contiene información para la síntesis de proteínas. El ADN se encuentra desenrollado. ¿Pero por qué se encuentra desenrollado? Porque no hay marcas epigenéticas. Porque no hay metilación. Porque las proteínas están en forma de eurocromatina que forman al ADN. Terminación. En células eucariotas, el ADN contiene ciertas regiones que no codifican proteínas, llamadas intrones, que es lo que vimos hace rato, y otras que sí codifican proteínas y que se llaman exones. El ARN mensajero transcrito copia ambas regiones y recibe el nombre de ARN mensajero inmaduro. Hasta ahí estamos recordando lo que hace rato estábamos viendo con un esquema, con una imagen. Entonces recibe el nombre de inmaduro para convertirse en ARN maduro, donde se eliminan los intrones y en el momento en que se eliminan los intrones, a ese proceso se llama splicing, cuando se eliminan los intrones. Sale del núcleo al citoplasma en donde se lleva a cabo el proceso de traducción. O sea, una vez que ya pasa maduro, entonces es cuando ya se va a dar, en este caso el mensaje, al ribosoma lineal de transferencia, para que con ellos van a formar o a ensamblar los aminoácidos para las proteínas que necesita la célula y que las puede convertir en enzimas. Entonces, ¿a qué se llama el proceso de splicing? ¿Alguien me lo puede decir? Aquí tiene el acordeón. ¿Al proceso en el que se eliminan los intrones? Muy bien. Ahora otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué se eliminan los intrones? ¿Por qué no pueden codificar a los aminoácidos? Exactamente, muy bien. ¿Me pueden decir qué es la caja de Tata? Bases nitrogenadas que no pueden ser codificadas, pero que pueden identificar el inicio de un... Exactamente. Junto a esta puede estar cualquiera de estos dos, ¿cómo se llama? Tripletes que indican que se puede transcribir. Muy bien. Bueno, esto ya, los factores de transcripción son en primer lugar la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación se une al promotor el gen. Aquí, ¿qué quiere decir? Que está dándose una unión del ARN mensajero que se forma por la polimerasa 2 al promotor. Eso quiere decir al triplete de inicio. Elongación, se produce la fosforilación de una porción del ARN polimerasa, recorre sobre una hebra del ADN conocida como hebra de Mondes. Esto de elongación es cuando se está abriendo. Se está viendo y recorre un tramo. No se va a abrir todo el ADN, en el caso en especial de la célula eucariota, sino nada más un tramo en donde se encuentra el inicio. Terminación depende de la secuencia en el ARN que señale el fin de la transcripción. Y el fin, pues ya vimos que pueden ser cualquiera de estos 3 tripletes. Ahora, aquí no tenemos una tabla y esta tabla es una tabla de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el AUG, que si lo recordamos o lo vemos aquí en la tabla, es uno de los, bueno, aquí no está porque lo que tenemos en este caso es ¿cómo se llama? El principio y el final del ADN, pero aquí, en este lado, por aquí se los escribí. El AUG, que es en este caso el codón del mensajero y el anticodón es el TAC. Entonces el aminoácido que nos indica, uno de los aminoácidos que nos indica el inicio es la metionina, que está representado por el AUG, que es en este caso el codón que lleva el mensajero para ensamblarlo con el anticodón del ADN.
Bueno, y los factores de transcripción básicamente son 3. El promotor, donde está la caja de Tata, que junto ahí tiene que estar el inicio. Luego el ADN transcrito y la terminación. Aquí estamos viendo en este caso cómo se abre la cadena. Se está abriendo. Y cuando se está abriendo, nosotros estamos diciendo que está en la fase de elongación. Entonces ahí se está abriendo. ¿Sí? Se va a buscar el sitio en este caso de inicio para que se pueda dar la transcripción. Aquí ya está entrando el mensajero. ¿Sí? Tiene que buscar igual el sitio de inicio y empieza a transcribir. Una vez que transcribe, sale. Y entonces sucede todo esto. Sale como cadena inmadura, luego se vuelve cadena madura, y aquí están los intrones, que no van en este caso a codificar. Haciendo la analogía con las hebras de la camisa, que cortamos porque no son necesarias que estén ahí colgando en la camisa o en la blusa o en el vestido. Bueno, entonces con los videos que vieron, yo creo que ya quedó claro lo del operón. Entonces, eso significa que nosotros siempre vamos a estar transcribiendo dentro de nuestras células para formar proteínas que en ese momento se requieren como para digerir alimentos, para hacer la digestión. ¿Sí? Y el ejemplo que se dio es el de la lactosa. Bueno, ahora vamos a ver otra parte que también tiene que ver o que tiene relación con la epigenética, que es en base a la alimentación. Nada más que me van a esperar tantito, por favor. Porque se me olvidó abrir otro documento que necesito. Entonces ahorita lo abro. Y entonces vamos a ver que es interesante todos los temas que hemos visto como este que vamos a iniciar. Sí, es cierto. Sí, pero a ver, sí. A ver, es algo muy parecido. A ver, entonces, bueno, ya abrí el documento, pero me regresó. A ver, ¿dónde está? Es algo muy parecido a esto, no es exactamente igual, pero es parecido. Gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya habíamos dicho que, que el operón está formado por el promotor operador estructural. El estructural siempre va un poco aparte y el regulador. Ahora, aquí era lo que les decía hace rato, en el caso del triptófano, que es un aminoácido, resulta que, a ver, ¿dónde está? Aquí. Que también tiene la misma estructura, pero en el caso de los genes estructurales, que son los que van a formar las enzimas, aquí básicamente, ¿cuántos tenemos? Tenemos para la lactosa 3, pero en el caso del triptófano, básicamente va a haber uno más. Sería un gen, un cuarto gen. Pero ahora estamos hablando del triptófano, que es un aminoácido, que es diferente a un azúcar. Entonces, por eso yo les mencionaba en las clases anteriores que en el caso del triptófano o de otra molécula, en este caso donde esté sintetizándose alguna proteína enzima, el número de genes, pero de genes estructurales, son los que van a variar. Y van a variar porque la estructura química es diferente. No es lo mismo un aminoácido que un azúcar. Pero también a veces dentro de las mismas azúcares, de los tipos de azúcares, dependiendo en este caso de qué tipo de azúcar, puede ser que haya menos o más genes estructurales. Ahora, si nosotros comparamos
lo que hace el operón, aparte de la diferencia que tiene de los genes estructurales que para el triptófano son 4, entonces aquí vamos a ver que cada uno de estos cumple la función, en este caso, equivalente. Si nosotros recordamos el video y comparamos lo que sucede con la lactosa con lo que sucede con el triptófano, aparte de lo que yo mencioné de los genes estructurales que son 4, ¿cuál otra de las diferencias recuerdan ustedes? Igual va a haber un gen operador y un represor. Si estamos hablando de aminoácidos, como este del triptófano, resulta que hay muchos aminoácidos. Hace rato yo les puse una tabla donde están los tripletes, es decir, las 3 bases nitrogenadas, que van a formar en este caso diferentes tipos de aminoácidos. Ahora, dependiendo del aminoácido, precisamente es la diferencia. ¿A qué se refiere la diferencia? Una de las diferencias que no están exactamente señaladas en el video que vieron, pero que se las voy a mencionar, es la velocidad de reacción. No es lo mismo un aminoácido que se llama valina, que se requieren sintetizar proteínas para que la valina de alguna manera se integre a las células, que es diferente a la isoleucina y triptófano. Entonces ahí también otra de las diferencias es la velocidad de reacción, aparte de los genes, en este caso, estructurales, que pueden ser menos o que pueden ser más. Pero siempre, no importa de qué biomolécula estemos hablando, aquí el modelo que se dio del operón es en el caso de la lactosa, y se adiciona lo del triptófano, porque es algo muy parecido. Lo único que cambia es la velocidad de reacción, los genes estructurales, ¿sí? Y el tipo de biomolécula, pero es algo muy parecido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se quiera metabolizar cualquier biomolécula que se extrajo de los alimentos y que son los nutrientes, va a entrar lo que se llama un operón. Pero el modelo, y ustedes lo vieron en el video, que menciona uno de los más estudiados, porque la célula es muy sencilla, ha sido en este caso en Escherichia coli, que es una célula, en este caso procariota, que no tiene núcleo y que su estructura está muy sencilla. En cambio, en la eucariota, ¿sí? Los operones son muy parecidos, nada más que las moléculas sobre las cuales va a actuar el operón para poder sintetizar enzimas y proteínas es de mayor complejidad, comparado con la célula procariota, en este caso la bacteria que se llama Escherichia coli. Entonces, esas son algunas diferencias, pero el parecido es muy semejante. Y la velocidad de reacción es la que va a cambiar y la cantidad de genes estructurales. Y aunado en este caso al video, con lo que yo les acabo de explicar, no sé si tengan alguna pregunta, ya sea de la lactosa o del triptófano. Perdón, del triptófano. Maestra, ¿podría volver a explicar el triptófano, por favor? Sí, a ver, el triptófano es un aminoácido. Eso quiere decir, como todos los aminoácidos, está formado por 3 bases nitrogenadas. Si está como aminoácido y estoy diciendo que está formado por bases nitrogenadas, muchas veces el organismo puede incorporar el triptófano o puede necesitar del triptófano las bases nitrogenadas. Ahora, para que se pueda en este caso descomponer, igual que la lactosa, en estructuras más sencillas, se necesita de los operones, ¿sí? Los operones también para el triptófano necesita un operador, que ya sabemos qué es lo que hace, un promotor y necesita los genes estructurales. Pero en el caso del triptófano, tenemos un gen más en los estructurales. Para la lactosa tenemos 3, 1, 2, 3. Pero para el triptófano necesitamos un gen estructural, que en este caso aquí podemos colocar gen estructural número 4. Entonces ahí, esa es una de las diferencias comparado con el operón de la lactosa y el triptófano, que se necesita un gen estructural más. A ver, ¿por qué está el operón lactosa? Porque se tiene que descomponer el azúcar en galactosa y glucosa. En el caso del triptófano, que es un aminoácido,
tiene 3 bases nitrogenadas, como cualquier aminoácido. Entonces, muchas veces la célula requiere del triptófano, que es un aminoácido, las bases nitrogenadas, para reacomodarlas de otra manera y se forme otro aminoácido diferente. Entonces, para poder degradar el triptófano, igual se necesita un operón, donde está el operador, el promotor y 4 genes estructurales. Además, otra cosa que les dije, la velocidad a la que se lleva la reacción de descomponer la lactosa es diferente a la velocidad que se requiere para descomponer el triptófano o para poderlo incorporar si es que la célula así lo requiere en esa estructura química. Entonces, las diferencias que hay son de triptófano a lactosa, del operón, es que la lactosa requiere 3 estructurales. En cambio, el triptófano requiere 4. Ahora, la diferencia es que la lactosa es un azúcar y el triptófano es un aminoácido. Y para poderlo degradar, la velocidad de reacción o el tiempo en que se lleva a cabo es diferente. Esas son las diferencias, pero también tanto el operón lactosa como el triptófano necesitan de un operón. Y un operón tiene operador, promotor y los genes estructurales, que varían de acuerdo al tipo de biomolécula de la que se esté hablando, que era lo que hace rato les dije. Una es azúcar, lactosa. Triptófano es un aminoácido. A ver, no sé si con esto ya se los expliqué de otra manera. No sé si ya quedó claro o de plano no quedó claro. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Entonces se dan cuenta el que cuando se ha dicho dieta balanceada, es para que nuestro cuerpo trabaje bien, todas nuestras células. Si no tiene una dieta balanceada, no va a trabajar. Es como en el caso, lo que se decía también en el video, a la célula le gusta más la glucosa. Pero si no tiene glucosa, va a tener que trabajar más, va a invertir mayor cantidad de energía para poder descomponer la lactosa, extraer la glucosa y la galactosa, que es el otro monosacárido de la lactosa, lo reacomode. Igual puede ser con el triptófano. Si en ese momento no lo necesita en forma de triptófano, quiere las bases que forman al triptófano, pues le va a costar un poco de más trabajo para poderlo descomponer. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una dieta balanceada. Igual, cuando vimos la respiración que yo les mencioné de la beta-oxidación, le cuesta más trabajo a la célula los lípidos, ¿sí? Pasarlos a acetilcoenzima A para que se dé el ciclo cítrico o tricarboxílico y de ahí se formen los ATPs. Y entonces muchas veces, cuando no le damos en una dieta balanceada, pues tiene que trabajar más de lo que debería de trabajar, porque entonces tiene que buscar de qué manera extraer lo que requiere, porque en los alimentos no le estamos dando los nutrientes que realmente requieren las células. Entonces, por eso es importante dieta balanceada. Que no nos gustan las verduras, pues comer aunque sea poquito. Como yo le dije, a mí no me gustan los rábanos, pero si están en la mesa, yo sé que mis células necesitan, no voy a comer mucho como a los que les gusta. Pero recuerden que nosotros no requerimos de muchos gramos, ni siquiera cuartos de kilo. Requerimos gramos y a veces hasta menos de gramos para lo que requiere nuestro cuerpo. Simplemente, si nosotros abrimos un libro de nutriología, nos va a decir 100 gramos de carne. Nadie de nosotros come 100 gramos de carne. Siempre comemos más. Y más cuando nos vamos a los tacos de la esquina. Entonces ahí, le digo, el cuerpo no necesita más de, ni siquiera les digo de un cuarto kilogramo de carne o de otro tipo de verduras. No requiere eso. Entonces sí le podemos dar eso. Por eso les digo, no me gustan los rábanos,
pero tengo que comer rábanos. Ahí le pongo limón, le pongo no sé qué, para que mi paladar no esté diciéndome que no quiere y ya, me lo como. ¿Alguna pregunta del triptófano y de la lactosa, de los operones? Bueno, No, entonces maestra. vamos ahora. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver en este caso la nutrición. Nutrición en este caso que es incorrecta. Nutrición incorrecta. A ver, nada más que espérenme, lo quería hacer grande y no sé por qué no puedo hacerlo. Ahora, ya está. Para que lo alcancen a ver. A ver, allí, así se lo alcanzan a ver un poco mejor, ¿verdad? Bueno, Sí, maestra. aquí la nutrición incorrecta nos lleva precisamente a inducir a marcas epigenéticas. Pero también por otro lado, a otro tipo de situaciones donde no están participando o se están dando las marcas epigenéticas y que nos pueden producir alteración. ¿Qué es la alteración? Es la perturbación de las funciones naturales. Y esto es por esta dieta que es incorrecta. Alimentación. Es la elección del alimento hasta que se introduce en la boca. Nutrición. Se inicia en el momento en que los alimentos tienen interacción con las enzimas, es decir, en la boca. Desde ahí empieza. Y nutrición es el proceso biológico por el cual los organismos asimilan los nutrientes y los líquidos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento, pues, de todas nuestras células. Y, por ejemplo, en estas funciones vitales necesitamos grasas, vitaminas, proteínas, polialcoholes, agua y minerales. Eso es lo que requerimos. Alteraciones producidas por grasas y endulzantes. Nosotros ya vimos que las grasas saturadas tienen un tipo de enlace que se llama sigma o sencillo. Y muchas veces de las grasas saturadas que tienen enlace sigma nos llevan a ciertas alteraciones como la obesidad y sobrepeso, la hipertensión arterial, que implica infartos cerebrales, derrames cerebrales y enfermedades de la piel. Esas son algunas de ellas. Aquí yo anoté con negritas para resaltarlo, y ustedes lo saben, que en México una de las alteraciones que se está presentando, y no solamente en los adultos, sino en los niños, es precisamente la obesidad. Pero muchas veces es porque se les da alimento chatarra. Se les quita el hambre con muchas frituras de las que venden en los supermercados y en las tiendas. Entonces ya cuando van a comer, pues ya no comen lo que tenían que comer, porque ya se les quitó el hambre con tantas frituras o algún otro tipo de vamos a llamarle alimentos, bueno, alimentos chatarra ya. Luego, sustitutos de azúcar, endulzantes y sintéticos. No, pues tenemos muchísimos. Perdón, tenemos muchísimos. Aumenta el nivel de pH en sus intestinos y reduce la flora intestinal. Aquí puede darse un síndrome del intestino irritable. Y algunos, por ejemplo, azúcares donde se ha hecho estudios son precisamente el esplenda o sucralosa. Este es el que ustedes más conocen. Muchas veces las personas que son diabéticas, pues a veces les da como sugerencia, no siempre. El médico, bueno, para que sienta algo dulce, pues endulce con esplenda, pero no lo haga con frecuencia, ¿eh? Es esporádico, nada más porque a veces es como a todos nos pasa, a veces hay antojos que la célula nos pide y el antojo de esto y el antojo de esto y así estamos hasta que el antojo por fin ya llega y ya tenemos el pastel, el helado, la gelatina, según el antojo que nos está pidiendo la célula.
Y por cierto, ¿por qué creen que son los antojos? ¿Por qué las células a veces nos insiste en algo en especial? ¿Por qué creen? Porque es lo que le hace falta. Exactamente, muy bien. Entonces, a veces, si no se lo estamos dando en los alimentos, ahora sí que la célula, por medio de señales químicas, nos está insistiendo y tal vez en aquel antojo que nos gusta, porque a lo mejor ahí es donde lo puede encontrar. Entonces, precisamente lo que acaba de decir la compañera, es porque nuestro organismo necesita. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de endulzantes? Destruye el sistema nervioso central. Al ser ingerido, se convierte en un formaldehído. Produce migrañas, temblores, pérdida de la visión, Parkinson, esclerosis, etc. Otros endulzantes están el aspartame, que se comercializa, en este caso a lo mejor lo han visto en esta forma, pero tiene aspartame. Ahora, la formación de tumores en las tuberas urinarias en ratones, se ha detectado en ratones, donde básicamente se les ha dado dulce, pero del tipo de la sacarina. Entonces ha producido en los ratones tumores. Y recuerden que dentro de los seres vivos que en nosotros se puede decir que se hacen las pruebas porque se parecen bioquímicamente a nosotros, pues son, por ejemplo, los ratones, los conejos, los cuyos y a veces hasta los cerdos. Pero por lo general utilizan animales pequeños, ¿sí? Que bioquímicamente se parezcan a nosotros. Entonces aquí se está diciendo que los ratones, pues eso puede pasar también en nosotros. Entonces ahí hay que tener cuidado con los endulzantes. A veces nos dicen, ay, bajo en calorías, pero aquí está el pago que vas a hacer, que te va a dar por haber utilizado por tiempo este tipo de endulzantes. Estas son algunas marcas, pero hay muchas en el mercado, ¿sí? Esta es, sí es conocida, pero es menos frecuente. La que se conoce más es el Splenda. Redación de azúcar y grasa. Insulina es una hormona segregada por el cuerpo que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Si el azúcar no se utiliza de forma rápida para la energía, la insulina la elimina de la sangre y se convierte entonces en triglicéridos. O sea, la pasa a otra estructura. En este caso sería un tipo de lípido. Cuando se consumen grandes cantidades de azúcar en una sola sesión, vamos a suponer que ahorita desayunamos y nos comimos 3 rebanadas de pastel, que ya es demasiado, imaginemos. Además nos tomamos un atole y un tamal. Todo eso que estoy mencionando tiene muchos azúcares, que equivale a lo mismo a tomar un atole con una torta de tamal. Hay muchísimos, en este caso, azúcares. Y es en una sola sesión. Imaginemos que eso lo hicimos hace ratito. Que yo sé que algunos no han desayunado, que por ahí está el hambre. La solución es que el cuerpo lo guarde para más tarde, o sea, en otro momento que lo utilice. Las dietas bajas en azúcar pueden ser eficaces para controlar el peso y la salud y disminuir los triglicéridos en el hígado. Estos triglicéridos se pueden almacenar como grasa corporal, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos carbohidratos, que el carbohidrato que nuestro cuerpo necesita, dentro de todos los carbohidratos que incorporemos en diferentes estructuras químicas, es la glucosa. La grasa, ácidos grasos. Dentro de esos ácidos grasos necesitamos glicerol, pero que no sea muy abundante porque se puede convertir en triglicéridos. Los triglicéridos sí lo necesitamos, pero a veces exageramos nosotros. Proteínas, sabemos que tienen aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos son muy importantes porque con ellos se puede formar diferentes estructuras, diferentes orgánulos de la célula. Ahora, todas estas sustancias que están aquí van a ser absorbidas por la pared del intestino, pero del intestino delgado. Y todos esos en cantidades normales, pues van a ser aprovechadas. Y cuando no, pues se van a transformar
y se van a guardar en tejidos respectivos, en especial cuando hay exageración de grasa y de azúcares en el tejido adiposo. Aquí tenemos grasa saturada de origen animal. El enlace se llama sigma y se reconoce porque lleva ácido carboxílico. Entre ellos tenemos manteca, tocino y mantequilla. La insaturada, ¿sí?, de origen vegetal, pi doble, aceite de olivo y girasol. Triglicéridos, grasas saturadas sólidas, producen 9 calorías por gramo, más de 2 veces la energía que produce un gramo de azúcar. La podemos encontrar en el tejido graso y una pequeña parte circulando por la sangre, ¿sí? Que sea una pequeña parte, porque si es mucho, por ahí en clases anteriores vimos precisamente que puede dar lugar, en este caso, a formar como tapones en las venas, en las arterias, y es lo que puede dar en este caso una embolia, una parálisis, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se forma un triglicérido. Se forma de 3 gliceroles. En este caso, los gliceroles son glicerina y nos da como resultado el triglicérido. Equivalentes en los endulzantes. Aquí vamos a ver el Splenda. Consumo diario, 500 miligramos por kilogramo. Yo nunca he visto cuántos miligramos tiene en este caso el sobrecito de Splenda, puesto que no lo utilizo. No sé si este dato alguno de ustedes lo tiene, nada más para saber si esto que nos está diciendo equivale a un sobrecito de Splenda. Bueno, si no, después lo buscamos. Vamos a buscar a ver cuánto equivale el sobrecito, cuánta azúcar tiene. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que 500 miligramos por kilogramo equivale a 600 cucharadas de azúcar. El aspartame, 5 miligramos por kilogramo, 600 gramos de caramelos. La sacarina, 15 miligramos por kilogramo, azúcar que contienen 8 litros de refresco. Entonces, se dan cuenta, dice bajo en calorías, pero la equivalencia es precisamente de esto. Entonces, está muy alta. Aquí nada más por curiosidad, a ver si por ahí consultan un sobrecito, cuánto tiene, para ver, porque este es uno de los azúcares más comunes que por ahí la tenemos. A ver, allí Quintanar Daniela levantó su manita. Sí, maestra, cada sobrecito de azúcar tiene 1 gramo de Splenda. ¿De Splenda? Ah, Sí. bueno, ahí está. Muchas gracias. Entonces ahí es 1 gramo. Aquí nos están diciendo de 500 miligramos. Si nosotros hacemos la proporción, a ver, es una regla de 3, a ver, sáquenla. A ver, ¿a cuánto equivaldría? Dice que tiene un gramo, me dijo la compañera, ¿verdad? ¿1 gramo? ¿O 0.1 gramo? Perdón. No, 1 gramo, maestra. Sí. Ah, 1 gramo. 1 gramo, ¿se imaginan? Ahí pueden hacer la proporción de la regla de 3. Ahora, no significa, como muchas veces les he dicho, que pues bueno, nos vamos a portar mal y hoy vamos a consumir. Pero no tiene que ser con frecuencia. Porque como les he dicho, ustedes están demasiado jóvenes. Las consecuencias no son ahorita, ni mañana, ni el año que viene, ni dentro de 10 años. Eso va a ser cuando tengan 30 o más años, te los he dicho. Ahorita no, ahorita pues a lo mejor dicen estoy joven y abusan. No, pero no abusen. No abusen porque las consecuencias van a ser graves cuando ya sean más grandes, ya sean adultos o personas más que adultos, lo que hoy se llama personas de la tercera edad. Entonces, pues hay que prevenir, ¿sí? ¿Para qué queremos en este caso ciertas alteraciones que se pueden provocar? Y como les digo, sí pueden utilizar su sobre de Splenda, utilícenlo, pero esporádico. Igual los refrescos, tomen refresco, esporádico, ¿sí? O sea, todo. No nos podemos quedar sin el antojo o con el gusto de que queremos tomarlo, pero hay que limitarse en todo. En esta época a veces nos regalan chocolates. Son muy ricos los chocolates, pero no abusemos.
Porque hay veces que nos regalan una caja que a lo mejor tiene como 30 chocolates y casi nos los queremos terminar en un día. No, allí hay que poner voluntad. Un chocolate es suficiente. Bueno, pues ahí estamos viendo. Colesterol y su concentración. Esto ya habíamos hablado anteriormente en algunas diapositivas. Total, menor de 200 miligramos por decilitro de sangre. Colesterol malo, menor de 100 miligramos por decilitro de sangre. Y aquí entre 40 y 50 miligramos por decilitro de sangre. Bueno, esa debe ser, en este caso, ciertas concentraciones, pero con límite.